Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Ricardo Ursúa, les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa Acontecer Médico. Recuerden que estamos los jueves en vivo de 2 a 3 de la tarde, todos los jueves. Y si no nos pueden ver a esta hora y este día, queda en nuestro canal de YouTube y también queda en nuestro canal o nuestra página de Facebook Live o en Watch. Ahí encuentran todos nuestros programas y en YouTube igual. Entonces, bueno, estén siempre al pendiente, síganos también en redes sociales y de esta manera se estarán enterando de todo lo que estamos realizando y lo que viene, que es algo bastante interesante lo que estamos preparando para todos ustedes. Bueno, pues esta tarde seleccionamos un tema que creo que es bien importante y es justamente lo que son las enfermedades gastrointestinales por malos hábitos alimenticios. Es una constante que se generan enfermedades desde la parte de la alimentación, sí, pero mucho es también los hábitos, no nomás es comer, sino el bien comer. Entonces, es importante todo lo que vamos a tratar durante esta hora, porque bueno, definitivamente sabemos que los alimentos, las bebidas, pues nos van a dar esa energía que necesitamos para vivir, para movernos, para trabajar, para estudiar, lo que sea, y obviamente de ahí depende también nuestra salud. Entonces, por eso es bien importante lo que es la alimentación, pero principalmente la nutrición. La relación que existe entre la nutrición y las enfermedades digestivas o del tracto digestivo son bidireccionales, o sea que puede ser una derivada de la otra o viceversa. Entonces, a veces también por un mal funcionamiento del tracto digestivo va a haber una mala absorción y entonces aunque sea una buena alimentación, bueno, pues no va a superarse ese padecimiento. Entonces, hay una sinergia interesante, pero si me apuran un poquito, lo que más afecta son los hábitos alimenticios. Bueno, para hablar sobre este tema tenemos a una súper invitada, una gran amiga, pero además súper bien preparada, y es justamente la maestra Elizabeth Cervantes Torres. Bienvenida, Gracias, Eli. Ricardo, por Nuevamente, me da muchísimo gusto, y déjame platicarles que tú eres, bueno, licenciada en nutrición en el Centro Universitario del Sur, UDG, maestría en docencia en el Centro Universitario UTEC, titulada por excelencia académica, ¿no? Bueno, caray, felicidades. Gracias. Y además la certificación ISAC, antropometrista nivel 1, diplomado en nutrición clínica, dietoterapia en el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas de La Habana, Cuba, ¿sí? Así es. Wow, no, hombre, pues súper bien, mira, tanta cosa para tan jovencita. Sí, no tanto. ¿Ya no tanto? ¿Come años también? Come años, claro, perfecto. Es la buena nutrición. Sí, claro, ándale, mira, sí, qué buen ejemplo, de veras, ¿eh? Así es. Bueno, pues, ¿cómo ves primero que nada el tema que seleccionamos para este día? ¿Qué te pareció? Creo que es un tema muy actual y que está en boca de todos, porque en todos tenemos en algún momento complicaciones gastrointestinales, ¿no? Así es. Y enfocándolo directamente a los malos hábitos. Entonces, ¿qué provocan los malos hábitos? Vamos a encontrar que hoy en día la vida que tenemos tan ajetreada provoca que no tengamos tiempo. Entonces, creo que la parte nuclear de todos los factores que van a girar alrededor es el tiempo. Exacto. El tiempo que nos merma demasiado por las diferentes actividades que tenemos de trabajo, escuela, en cierto caso padres de familia que tienen a los hijos, y pues bueno, esto complica esta sinergia, esta actividad dentro de la preparación y el consumo de los alimentos. Sí, claro. Ahora, aquí hay algo, bueno, todos comemos, todos sabemos que comemos, unos más, unos menos, pero de alguna manera ya el efecto que viene va a ser diferente en cada organismo. Entonces, eso es importante aprender cómo funciona el organismo de cada uno de nosotros. Ajá. Ahora, hay algo que a veces se confunde y es justamente lo que es la diferencia que hay entre lo que es alimentación, dieta y nutrición. Así es, creo que partimos de conceptos básicos, ¿no? Va. Entonces, conceptos básicos como tal. ¿Por qué? Porque posteriormente vamos a hablar de estos conceptos y se pueden como confundir. Exacto. Pero es importante entender, dieta. ¿Qué es el concepto de dieta? El concepto de dieta es la alimentación que cada uno de nosotros tenemos, sea buena, mala, equilibrada, desequilibrada o no, es la alimentación que cada uno de nosotros lleva. Y desde ahí ya tachamos un concepto erróneo que tenemos, que la dieta es el déficit de consumo de alimentos. Sí, ¿no? o el quitar o eliminar alimentos para adelgazar. Sí. Creo que todo el mundo, la mayor parte de la población tiene ese concepto de dieta. Dieta es igual a
quitar alimentos, reducir alimentos para provocar una reducción de peso. Correcto. Pero realmente el concepto correcto es la dieta es la alimentación que cada individuo lleva. Ok. El consumo de alimentos. ¿Y la alimentación? Y alimentación es el acto. Ya. El acto de consumir el alimento, que puede ser involuntario o voluntario. Generalmente es voluntario. Todos tenemos esta idea de voluntario, que yo quiero comer cierto alimento. E involuntario se da en ciertas partes cuando hay una enfermedad que se está en coma, por ejemplo, en donde tú ya no tienes la decisión de consumir ese alimento. Sin embargo, te alimentan por vías alternas que son una alimentación parenteral, ¿sí? Intravenosa, donde te están alimentando. Esta es una alimentación no voluntaria, pero alimentación es un acto voluntario. Yo decido qué comer, dónde, cuándo y cómo. Claro. ¿Sí? Y a esta parte de alimentación se involucra algo importante, que son los hábitos. Entonces, la alimentación forma parte de nuestros hábitos. Correcto. Y la alimentación la forman nuestros hábitos alimenticios, ¿sí? Sean buenos o malos. Y hablando de hábitos, vamos a identificar que los hábitos se van a ir evolucionando. Por eso se dice que la alimentación es un acto voluntario de consumir alimentos que es educable. Es educable porque conforme va pasando el tiempo, a lo largo de nuestros años, van cambiando. Y van cambiando conforme a las circunstancias, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran los hábitos que teníamos de pequeños? Los que nos heredaron nuestros padres. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, si nuestros padres no consumían cierto alimento, no se lleva a casa y por lo tanto yo no tengo ese hábito. Una vez que salgo de ese seno materno o de ese núcleo a otro lugar, identifico otras conductas o hábitos y empiezo a cambiar o a probar, ¿sí? Y ahí es donde podemos involucrar y cambiar nuestros hábitos, para bien o para mal. Cierto. ¿No? Entonces, esta parte de hábitos y alimentación va de la mano. Entonces ya tenemos el concepto de dieta, el concepto de alimentación y el concepto de nutrición. Así es. El concepto de nutrición es, a mí me gusta uno que es, hay bastantes conceptos y hablamos de cada autor, pero es los nutrientes que son necesarios para nuestro cuerpo, ¿sí? Y estudia también la nutrición, la interacción que hay entre estos nutrientes, así como las necesidades en la enfermedad y en la salud. Debemos entender que las necesidades energéticas y nutricias son diferentes en las cuestiones de salud y enfermedad. ¿Sí? Claro. Entonces, cuando entendemos cuáles son las necesidades de los nutrientes y cuestiones energéticas, hablando de calorías, en un estado ideal y normal, podemos comprender cuáles son las afecciones en diferentes tipos de patologías, que es patologías de hígado, estómago, hablando el día de hoy, gastrointestinales. Exacto. ¿Sí? Entonces, esta parte de nutrición es conocer esa interacción de nutrientes, conocer las necesidades que tienen nuestro cuerpo y también la forma en que las excreta, ¿sí? Sí, también, que es importante. Entonces, en nutrición es esto, el comprender dónde se encuentran estos nutrientes, los nutrientes que necesita nuestro cuerpo, cómo interactúan entre sí y las necesidades específicas entre enfermedad y salud, que van a estar cambiando, y la manera en que se excretan. ¿Sí? Entonces, estos tres conceptos son sumamente importantes para comenzar siempre, incluso cualquier clase de nutrición. Creo que en mis clases que doy, esos conceptos siempre son básicos para partir, y creo que partimos muy bien, como en el pie derecho. Claro, perfecto. No, y fíjate que sí es bien importante, porque ahorita justamente tú dabas el ejemplo. En realidad, hasta parafrasearlo de una o de otra forma. Por ejemplo, a veces los mismos médicos le dicen, es que tienes que modificar tu dieta o te voy a dar una dieta. En realidad, lo que debieras hacer sería un programa nutricional. Sí, hablando, ¿no?, de la dieta, que es el concepto que comúnmente le ponen a lo que es la alimentación, es diaria del alimento. Exacto, es un plan de alimentación individualizado. Un plan de alimentación individualizado de acuerdo a las necesidades individuales. Exacto. ¿Cuáles son las necesidades individuales? Las que tengo en este momento. Si mi necesidad es reducir de peso, hablamos de una dieta hipocalórica. Si mi necesidad en este momento son por cuestiones gastrointestinales, que es el tema de hoy, sería una dieta, puede ser baja de residuos,
alimentos, puede ser una dieta de fácil digestión o blanda, que nosotros le llamamos, diabetes, controlar hidratos de carbono, bueno, va a depender. Sí, claro. Y esta parte de la dieta individualizada y plan de alimentación no solo es qué tipo, sino identificar cuáles son tus necesidades. Tus necesidades en cuanto a los hábitos que tú tienes y el ritmo de vida que tienes. ¿Sí? O sea que estoy más fino, o sea, se puede ir hasta el punto de cuál es tu actividad, qué horario, claro, más o menos. Claro. O sea, el conocer los hábitos alimenticios, de alguna manera también es fundamental lo que puede ser un programa nutricional o una dieta. De hecho, es fundamental. Claro. La parte teórica, que es qué tipo de dieta aplica para cada una persona, es un punto, pero el otro punto es conocerte. Claro. Para yo como nutrióloga hacer lo más posible en facilitarte la vida, no complicártela. Ese punto, híjole, está buenísimo. Bueno, vamos al primer corte, Muy Eli, bien. pero fíjate que es algo que quisiera hacer algo más real, no irreal, y algo más práctico, y realmente que se pueda llevar de una manera más entendible, o sea, no nada más llevarlo por llevarlo, sino hasta entender por qué, pero sobre todo aprender, que eso es bien importante, ¿no? Algo tan básico, necesitamos aprender de los alimentos, ¿no? Así es. Bueno, es vamos al corte y ahorita regresamos, bien, continuamos, Ricardo. Y bueno, pues recuerden que el tema de esta tarde es enfermedades gastrointestinales por los malos hábitos alimenticios que yo creo que todos tenemos. Entonces hay mucho por hacer, entonces vamos al corte y regresamos. Estamos de regreso y bueno, pues el tema de hoy va a dar para muchos temas, para muchos programas, la cual Eli espero que siempre nos estés apoyando. Bueno, también con gusto. la maestra Xochitl. También. Porque esto para mí es también darles nuevamente un impulso enorme a algo tan elemental para la salud de cualquier ser humano, que es justamente la nutrición, la alimentación, y el día de hoy a entender la importancia que tienen los hábitos alimenticios, que ahorita los vamos a desmenuzar. Tenemos dos participaciones de nuestro público, al cual agradecemos, y hay un par de preguntas. Va primero. Adelante. Entonces, dice, ¿a qué se debe que después de cada comida me siento demasiado lleno a pesar de no haber comido tanto? René Gómez, de 45 años, saludos. Bien, generalmente cuando existe ya un problema de irritación gastrointestinal, hay una inflamación, generación de gases. Entonces, es uno de los síntomas incluso de gastritis. Uno de los síntomas de gastritis es sentirse con la cavidad llena sin haber comido alimento o incluso poco alimento. Entonces, puede ser que esté su estómago inflamado, quizá tenga un problema de gastritis, que no se ha tratado de manera correcta y está sensible. ¿Sí? Entonces, entendamos que el estómago tiene una piel, digámoslo de esa manera, y que esa piel se recubre con la mucosa. La mucosa, digamos que es un gel que protege la piel. Es como cuando si fuéramos a la playa, no nos ponemos protector solar, ¿y qué pasa cuando nos quemamos? No queremos que no nos toquen. Cierto. Entonces, nuestro estómago, la piel de nuestro estómago queda irritada. Al momento al que todos los jugos gástricos empiezan a erosionar ese gel o esa mucosa, queda expuesta esta piel y está irritada. En el momento en que está irritada, cualquier elemento puede llegar a perjudicar y generar más inflamación. Que a lo mejor eso va sobre la segunda, porque dice José Flores, de 50 años, comenta, dice que cada que como algo de picante, aunque no sea una gran cantidad, me provoca malestar estomacal y a veces hasta un poco de diarrea. ¿A qué puede deberse? A lo mejor son es eso, síntomas, ¿no? La diarrea es un síntoma ya de que hay una inflamación ya un poco más complicada. ¿Y por qué? Porque el estómago está tan sensible que el reflejo es expulsar, porque en el momento que está sensible llega la irritación, es un agente agresivo. Claro. Entonces, la diarrea es un, digamos, reflejo de
protección. Como Llega una una, consecuencia. llega una bacteria, y esto me va a perjudicar, y jala agua del intersticio y es Y sacar vámonos. y expulsar todo. Claro. Entonces, en el momento en que llega el picante o algún irritante, hace esa misma acción, está provocando una mayor irritación, está sensible todo el tracto gastrointestinal y provoca o la náusea, incluso vómito o diarrea. Correcto. Es un reflejo. Sí, muy bien. Ahora, yo creo que también es importante mencionar que en el caso del estómago, como bien dices, tiene está recubierto internamente por diferentes pliegues, y esos pliegues son capas donde viene la mucosa, su mucosa etcétera. serosa. Pero esa capa, digamos, el tipo de tejido es, por ejemplo, como el de la boca, como el de los labios, y entonces es muy susceptible a las irritaciones cuando está, o una de dos, o baja la calidad de la mucosa intestinal o gastrointestinal en este caso, o en su defecto, porque está demasiado, en forma excesiva, el ácido clorhídrico. Cualquiera de las dos, porque no tengan una buena calidad de mucosa en el estómago, o porque es demasiado el ácido clorhídrico, ambas cosas lo que pueden a la larga es generar realmente un problema severo. Es cuando ya puede haber hasta úlceras, porque entonces ya el ácido se termina de comer, penetra y llega a lo que tú dices como esa piel interna o esa capa interna, y obviamente es donde se genera. Creo que esa es una parte importante a resaltar, porque generalmente estamos acostumbrados a mencionar gastritis como un síntoma o como una enfermedad común y no grave, ¿sí? Entonces, tengo gastritis normal. Entonces, lo vemos de manera normal. Normalizamos el tener gastritis. Cierto. Normalizamos el sentir pirosis. Normalizamos el sentirnos inflamados. Normalizamos que después de levantarnos tengamos el abdomen abultado porque estoy teniendo esta inflamación generalizada. Y al normalizar y no tratar, posteriormente evoluciona a úlceras. Claro. Que úlceras en primera instancia no va a pasar nada porque quizás no estoy teniendo los mismos síntomas. Exacto. Pero cuando la úlcera se agrava y perfora estómago o intestino, va a haber una peritonitis. Sí, y hay una infección generalizada, y esto sí es demasiado grave, que puede causar muerte. Entonces, incluso, pues bueno, hay también desangrados continuos que puede perjudicar y desencadenar una anemia, ¿sí? Pero bueno, son estos elementos ya hablando de una forma agravada del problema de la gastritis. Entonces, a lo que voy es, no debemos normalizar el tener gastritis. Entonces, si no es tratada a tiempo, debemos de tratarla para que no evolucione. Y eso es cierto, o sea, el tracto digestivo, como cualquier otro órgano, debe de estar sano, debe estar funcionando bien y no debe causar ni dolor ni nada. Cuando algo hay un síntoma, un signo, algo que no, ya está avisando que algo no está funcionando bien, y eso creo que es bien importante. Porque también luego es importante ubicar. Normalmente el mayor porcentaje de donde se generan las úlceras es en el duodeno, una vez que pasa el estómago, la primera porción del intestino delgado, y es ahí donde hay más úlceras, donde se vierten más enzimas, y entonces de repente es donde dice ya la mucosa no puede soportarlo y empiezan los problemas fuertes, ¿no? Y creo que también esto ha agravado a que estamos acostumbrados a estos síntomas de gastritis o malestares, y aún los empeoramos más por el ritmo de vida, que vamos a los hábitos. Ahí vamos justamente, y bueno, te quiero nada más antes de que ya entremos en los hábitos, hay un nuevo estudio de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, en la cual se muestra o demuestran cómo lo que comemos puede influir en tener inclusive el riesgo de muerte. Uno de esos es lo que estamos diciendo ahorita, una perforación de una úlcera. Pero también, obviamente, en el sentido de la calidad de los alimentos y los hábitos alimenticios, tienen que ver con infartos, accidentes cerebrovasculares o inclusive las diabetes sin control. De ahí precisamente que ellos mismos, este Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, recomienda la importancia de que se deben de, aprender, diría yo, y para poder modificar nuestros hábitos alimenticios. Bueno, y ahí entraríamos al punto. Yo estaba más o menos viendo algo de esto dentro de este mismo sitio de Institutos Nacionales de la Salud, y hablan acerca de, por ejemplo, ¿qué se come? O sea, ahí ese es el punto. Primer hábito, ¿qué comemos, no? ¿Qué comemos? Bueno, hablando en esta misma sintonía de por qué hay tanto índice de enfermedades gastrointestinales en México, vamos a hablar de estas enfermedades gastrointestinales, que es enfermedades gastrointestinales
por bacterias, que es por el mal hábito de no lavarnos las manos, no higienizar los alimentos y consumir alimentos en grandes cantidades fuera de casa, ¿no? Que no estamos cerciorándonos de que hayan sido higienizados de manera correcta, ¿no? Este es una de las principales problemáticas en México, donde, pues bueno, quizás después de la pandemia ha reducido un poco porque ya en lugares hay más geles antibacteriales, ya tenemos un poco más el hábito de lavar las manos, pero bueno, sigue habiendo problema en la higiene de la producción de los alimentos y manipulación de los alimentos. Y dentro de este rubro de enfermedades por bacterias está Helicobacter pylori, que es la bacteria que provoca esta gastritis, que muchas veces ni siquiera no es por los malos hábitos, sino se introduce esta bacteria y muchas personas no saben que vivimos con ellos. Incluso la estadística oscila entre un 20 al 30% de la población general tiene esta bacteria. Exacto. Pero no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a sentir estas irritaciones. Sí, nos acostumbramos a vivir con la molestia, con el malestar. ¿no? Sí. Y pues bueno, vamos a los tipos de enfermedades gastrointestinales provocadas por la irritación del exceso del ácido clorhídrico, que tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Tiene que ver con el estrés y el burnout. Entonces creo que estos tres temas es la parte pilar de por qué existen tantas enfermedades gastrointestinales. Ya todos le pusimos palomita. Entonces, tomen una libreta y vamos a ir palomeando pues todo, y bueno, escribiendo cada uno de los síntomas que tenemos y qué hacemos como malos hábitos. ¿Qué comemos y qué hacemos como malos hábitos? ¿Qué comemos mal? Entonces, si estamos hablando que el principal problema de las enfermedades gastrointestinales es la inflamación de las capas, ¿sí?, del estómago y del intestino, entonces debemos evitar todos los irritantes. Entonces, lo que más consumimos es alimentos fritos que tienen grasa, alimentos con irritantes, ¿sí? Hablando de picante, hablando de especias, las especias irritan demasiado. Sí, el condimento como la pimienta, la paprika, el ajo en grandes cantidades afecta, ¿sí?, la digestión y incrementa la producción de ácido clorhídrico e incrementa la inflamación. Entonces, de ahí ya podemos identificar que la torta ahogada, debemos identificar que los alimentos fritos, podemos identificar las bebidas carbonatadas, que son todos los refrescos, podemos identificar el café. Creo que el desayuno de muchos de los mexicanos es un café antes que nada más. Exacto, y es un café acompañado con alimentos no es tan malo, ¿o sí? Cuando se tiene ya el padecimiento, sí. Inevitablemente tenemos que disminuir demasiado el consumo de estos irritantes. Ya cuando se tiene. Cuando se tiene. Cuando tenemos salud y nuestro sistema gastrointestinal funciona normal, un café acompañado de los alimentos no me va a irritar demasiado. Sin embargo, hay otra cuestión con el café. El café inhibe la absorción de varios nutrientes. ¿Sí? Entonces, pues bueno, y el café altera el sistema nervioso. Al alterar el sistema nervioso hay estrés. El estrés provoca segregación de cortisol. El cortisol genera segregación de ácido clorhídrico. Es una cadena. ¿Sí? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Los alimentos que van a agravar serán alimentos irritantes, que llamamos una lista de alimentos secretagogos, que es el café, el picante, las especies, el chocolate, ¿sí? También alimentos industrializados que tienen bastantes químicos que irritan y que no somos conscientes. Exacto. Más allá. Y pues ahí podemos identificar dónde encontremos estos ingredientes. La grasa. ¿Sí? La grasa es un alimento que genera mayor producción de jugos gástricos y por lo tanto alimentos con más cantidad de grasa va a haber más producción. Entonces, todos esos alimentos que van a alterar y aumentar la segregación de jugos gástricos van a perjudicar cuando se tiene gastritis y cuando no la tenemos la van a provocar. ¿Sí? Entonces, esto es, la mayoría de las dietas creo que tienen algo de irritante, ¿sí? Y hablando ya de estos alimentos secretagogos en general, posteriormente cuando individualizamos el tratamiento de cada una de las personas, independientemente de cuál es su diagnóstico, nos vamos a encontrar con diferencias, a tolerancias distintas. Entonces, el tratamiento es individualizado, ¿sí?
y nos acercamos a poder identificar qué alimentos sí puedo consumir y qué alimentos no. Y muchas veces se hace de manera de prueba y error. En consumir cantidades pequeñas a lo largo, en un momento determinado, para identificar si lo toleramos o no. Y así hacemos una lista adecuada, individualizada a la tolerancia de la persona. Cierto. ¿Sí? Y no nos agarramos una lista que ya tenemos hecha de todo esto no puedes comer, ¿no? Eso está bien, porque eso es la costumbre es casi de dar una hoja impresa donde viene todo lo que no debes de comer. Lo que no debes y no te dicen lo que sí debes. Exacto, y luego te dan unas bolas de cosas que dices, ¿y esto qué como? ¿Dónde? ¿No lo Ahora consigo? qué como, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, vamos al siguiente corte, pero bueno, yo lo que entonces también veo es que nuevamente debemos de regresar a las bases, que es en este caso, así es, por lo que tanto se dice comer frutas y verduras, ¿no? 5 porciones al día de cada una, ¿es así? Sí, ahorita vamos a hablar como... bueno, entonces... ¿Ahora qué hacemos? No me adelanto, ok. Pero entonces, aquí yo creo que es importante en el que se come, yo creo que planificar los menús, pero de la semana, pero también irnos a la realidad, o sea, realmente... Es cierto, lo que te queda en la mano y a veces hasta lo más barato, lo accesible, pues es comer en la calle. Bueno, vamos al corte, regresamos y vamos a ver soluciones prácticas, reales, apegadas a lo que realmente vivimos día a día. Estamos de regreso y agradecemos mucho también su participación. Esto nos ayuda muchísimo también a tener más interacción con todos ustedes. Bueno, hay otra pregunta. Dice, adelante. Bueno, tengo 54 años, llevo una dieta más o menos equilibrada y como porciones no exageradas. Aún así siento que mi digestión es algo lenta porque después de cada comida me siento bastante lleno. ¿Sí? Además, mi vientre está constantemente inflamado y más después de las comidas. ¿Qué me podría recomendar? Oscar Pulido. Gracias, Oscar. Se recomiendan cuando ya se tienen este tipo de síntomas consumir cantidades muy pequeñas y hacer más tiempos de comida, ¿sí? Entonces, digamos, disminuir la cantidad y prolongar a 2, 3 horas otro tiempo. O sea, más repetitivo. Más repetitivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a facilitar o va a limitar el exceso de segregación de ácido clorhídrico para que se sienta o que haga una digestión correcta y antes de que haya un ayuno o que haya un vaciado gástrico continuo rápido, llega el otro alimento para evitar que se esté erosionando o se esté irritando más esta parte del estómago. Ok, perfecto. ¿Sí? Y bueno, pues igual a lo mejor ya con el médico o el gastro o X, en ocasiones también se puede asociar a algunos tipos de digestivos que ayudan en el desdoblamiento de ciertos alimentos y eso pues también también podría apoyar, identificar, ¿no?, si un alimento en específico está afectando para quitarlo. Y los probióticos. Los probióticos ayudan bastante. Los probióticos y sobre todo a nivel intestinal. Ahora, en el caso, y es importante decirles que todo el tubo digestivo, desde lo que es esófago hasta sigmoide, bueno, hasta el intestino grueso, es como un tubo directo. Este tubo lleva un movimiento, ese movimiento que se llama peristaltismo, En muchas personas lo que hace es que se hace lento, como ahorita que veo la palabra lento. Esa digestión lenta hace a veces que venga la regurgitación, que se regrese el alimento todavía sin terminar de digerirlo, o de alguna forma hay mucho estreñimiento. Vamos a hablar un poquito sobre esto también, pero también recuerden que eso es un punto, hay que tomarlo en cuenta. La motilidad o la movilidad del intestino tiene mucho que ver y a veces no se aborda y no se está tomando en consideración. Más adelante vamos a hablar sobre esto, pero ese tubo se mueve, necesita por fuerza un movimiento hacia adelante para ir llevando el bolo alimenticio en las diferentes etapas de la digestión hasta el desecho. Entonces eso es importante. Hay otra pregunta, Eli, que dice, estoy acostumbrado a tomar lácteos desde pequeño, pero al parecer con la edad me he vuelto un tanto intolerante a la leche entera, sobre todo, y un poco también a las leches deslactosadas y light. Sin embargo, otros productos lácteos como quesos, crema, yogur, los tolero muy bien. ¿Hay alguna razón por la que sucede esto en particular? ¿Qué me puede recomendar? Andrés Gutiérrez, 48 años.
Sí, generalmente el consumo de lácteos requiere la segregación de una enzima en particular, que es la lactasa. ¿Sí? Esta enzima es única para la digestión de los lácteos, por lo tanto, a manera de que progresa nuestra vida, avanzamos nuestra edad, disminuye la segregación de este tipo de enzima. Entonces, al disminuir la segregación, por lo tanto, no está disponible para la cantidad de leche que estamos consumiendo y nos comenzamos a envolver intolerantes. ¿Por qué puedes tolerar los otros productos como el yogur y los quesos? Porque estos llevan un proceso de fermentación que es las bacterias que fermentan el azúcar de la leche, que es bueno, la enzima de la lactasa, y el azúcar es la lactosa. Entonces, esta fermentación se logra por la lactosa. Entonces, estas bacterias que llegan y fermentan, se comen, digamos, o hacen una previa digestión de la lactosa. Por lo tanto, ya hicieron la acción de la enzima. ¿Sí? Exacto. Entonces, es por eso que somos más tolerantes a los quesos o a los yogurts que ya tuvieron este proceso de fermentación. ¿Sí? Entonces, si eres intolerante a la leche, yo te recomendaría, si los deslactosados te siguen provocando malestar, que cambies a otro tipo de, no es tipo de leche, sino algún sustituto. Leche de almendra, por ejemplo, sustituto, leche sí. de coco, almendras, sí, Soya, la necesidad soya. o soya, sí es la necesidad de consumir leche, pero por el aporte nutrimental te lo va a dar los quesos, te lo va a dar el yogur, y eso lo vas a tolerar siempre perfecto. Y ahora, ya en esas, pues de preferencia que sea siempre deslactosada, ¿no? Siempre ¿Sí? deslactosada. Y si hay complicaciones, es mejor disminuir el consumo. Disminuirlo también. Además de que sea una leche deslactosada, ¿ayuda el que sea baja en grasas también? Sí, exacto. Okay. Quizás a lo mejor podría, qué buen comentario, podría hacer este cambio de leche light deslactosada. Sí, porque la lactosa es el azúcar de la leche, y cuando ya es light es disminución de la grasa. Entonces, hablamos de hace un momento que la grasa involucra el proceso de mayor segregación de ácido clorhídrico y por lo tanto mayor irritación. Claro. Entonces, quizás puede hacer que la irritación esté siendo por la grasa de la leche. Entonces, ahí ya quitamos la grasa, quitamos la lactosa y puede haber una mayor tolerancia. Ah, perfecto. Sí, ahorita hay varias leches ya, pues, sobre todo Lala está ya teniendo de todo. Sí, encuentras muchos productos deslactosados y bajos en grasa. Exacto, sí, esa es la ventaja. Siguiendo con los hábitos, o regresando a lo de los hábitos, o malos hábitos o buenos hábitos, bueno, también tiene mucho que ver el cómo se come. Híjole, a mí me impresiona cómo hay cada vez más personas que no comen, tragan, o sea, no mastican, casi se degluten los alimentos completos, o los muy platicadores que luego por querer platicar nada más le dan el bocado y se lo tragan y ya están platicando o echando relajo. No mastican, no. y sí, a veces uno apenas va a la mitad del platillo y los otros ya están como de ya, vámonos, ya terminé. Sí, que lata, ¿no? Sí, ¿cómo comemos? Realmente, y creo que esto se deriva también a la vida tan ajetreada que llevamos. Muchas personas comen arriba de sus computadores. ¿Sí? Ni siquiera salen o tienen un tiempo de comida. Sí, eso es cierto. Y dentro de las recomendaciones de buenos hábitos, en todas partes, en todas las guías alimentarias te vas a encontrar dedicar tiempo, por lo menos 30 minutos para comer. Por lo tanto, esos 30 minutos para comer se van a desglosar en sentarte, masticar, disfrutar, ¿sí? Y esto va a hacer que tu digestión sea más correcta. Correcto. Entonces, no es que no quieran, fíjate que yo creo que esta cuestión de rapidez, que aunque estés en casa, ese hábito que ya formaste de comer rápido, comes, claro, aunque tengas 3 horas. Sí, es cierto. Entonces, es un hábito que se forma. Y indudablemente creo que a todos nos ha pasado que te das cuenta de que ¿por qué estoy comiendo rápido si nadie me está cargando? A mí me ha pasado, ¿no? Y pues bueno, es importante identificar que debemos de masticar los alimentos, estar... No poner interfaces con pantallas como la televisión, el teléfono, porque desviamos la atención de la digestión, y esto hace que no llegue esta señal de saciedad, y esto va a hacer que comamos más. Fíjate, aparte de eso. Exactamente, entonces el no estar concentrados en masticar, en consumir nuestro alimento, en poner atención, e incluso
se recomienda comer en familia. Dentro de las guías alimentarias, eso es una recomendación. Claro. Pero claro, las vidas actuales nos perjudican en tal momento en que ni siquiera tenemos tiempo para comer. Claro. Y pues bueno, en medida de lo posible. Aquí algo clave que vamos a dejar en la mesa es en medida de lo posible en que yo pueda ir formando mis cambios, ¿sí? Entonces, todos los hábitos que tenemos de alimentación es muy complicado cambiarlos. No se pueden cambiar de la noche a la mañana. Ahora, se pueden adaptar, ¿no? Claro, se pueden adaptar. Entonces, no se pueden cambiar de la noche a la mañana, pero yo, de esa lista que ya pusimos el día de hoy de todo lo que hago, puedo identificar cuáles son los factores más graves para ponerles atención y poder identificar estos dos puedo ir trabajando. Exacto. E ir agregando a aquellos que pueda a la medida. Y todo cambio que tú hagas a un largo plazo va a tener resultado. Porque fíjate que lo que decías es cierto, y el cómo se come, pues también, aparte de lo rápido, es de que en determinado momento, pues comes lo que está a la mano, entonces pues te vas a los taquitos de la esquina, claro, etcétera, ¿no? Ahora, en este sentido, probablemente lo que tendríamos que ver es si creo que aquí viene más adelante que quisiera comer, el cuándo se come, los tiempos, si quieres eso ahorita lo vemos, ¿sí? Pero andando con o siguiendo con lo del cómo se come, creo que también es en ese sentido también los espacios sin comida, ¿no? Entonces es como en este tiempo, ahorita tengo chance, voy y como. Esto va para los patrones también, los empresarios, no sean gachos, o sea, la disponibilidad no les dan espacio para comer y eso de que estén comiendo, digamos, encima de la computadora, como dices, y es cierto, ya se está tomando como acoso laboral, o sea que aguas porque ya ahorita ya está empezando a haber leyes en las que ya no es si quiere el patrón, es una obligación y si no, bueno, pues esperen las demandas, pero sí de cierta forma eso está bien. Me llamó la atención uno que vi, comer sin sentarse, ¿es cierto que tiene que ver eso, el que no te sientes? Sí, esto te altera en cierta forma, ¿no? El comer parado, no es que altere la digestión, claro que no. No, pero estás comiendo de una forma incómoda quizá. ¿Sí? Entonces, la comodidad de sentarte, poner tus alimentos a la mesa y estarlos consumiendo y ser consciente y tener esta señal de saciedad donde estoy satisfecho, hago digestión, tomo mis líquidos y listo. Sí. Entonces, sigue siendo en el mismo ajetreo, entonces vamos en la misma sintonía. ¿Por qué como parado? Porque llegué a un puesto de que me sirven rápido, por eso se llama comida rápida, porque nos sirven rápido. Cierto. ¿sí? Entonces no queremos esperar. Y estar comiendo parado, pago y me voy. No le di tiempo a mi estómago de hacer digestión. Cierto. Entonces en ese momento toda la sangre está, o se va una gran parte de la proporción de nuestra sangre a la digestión. Es cierto. Entonces es por eso que cuando comemos cantidades abundantes nos da sueño, ¿sí? ¿Por qué? Porque son cantidades abundantes. Sí. Y mencionabas esta parte de cómo dentro de las reglas laborales es importante integrar espacios para las personas que tengan su alimentación. ¿Cierto? ¿Qué pasa con una persona que está en su oficina y que va a llegar la hora de comer? Está pensando ya desde una hora antes, que es la hora productiva, ¿qué va a ir a comprar? Es cierto. ¿Dónde voy a ir a comprar? ¿A dónde voy a pedir? O si voy a pedir el Rappi, si voy a pedir el Uber Eats, si voy a ir a la esquina a los tacos, cierto. O si tengo un comedor en mi empresa. Entonces, o si tengo que ir a calentar mi comida que lleve de casa, ¿no? Entonces son estas expectativas. Ahora, ¿qué tan diferente es una empresa que cuenta con estos comedores industriales donde la persona llega, lleva su charola, le sirven el guiso del día, hay gran variedad, siempre hay componentes de verduras, sopas, fruta, etcétera, llega con su charola, se sienta y quizás comparte con los compañeros. Cierto. Esa hora que tenía que estar produciendo, la produjo, esa la produjo, no perdió tiempo. Cierto. Y llega sin somnolencia, llega productivo y llega a continuar su rutina. Entonces creo que eso para los empresarios también es como más que abran los ojos, ¿no? Claro, creo que es más contraproducente el no dejar tiempo para la comida. Sí, y hay una constante en los trabajos de que les molesta mucho el ver que alguien se fue a comer o que está comiendo, etcétera. Entonces, bueno, claro, no abusar en los tiempos de comida,
pero sí los patrones, darles el tiempo que puedan comer. Sí, es una cadena, entonces claro. eso va a desencadenar que estas personas que comen rápido, comen mal, van a tener complicaciones gastrointestinales, va a tener complicaciones de enfermedad y va a haber más ausencia laboral. Cierto. Y si es el caso, bueno, hablando de las grandes empresas o de las chiquitas, la limpieza de los baños, ¿cómo tiene que ver también? Porque a veces ya el tiempo no les da, regresan a trabajar y entre que se están durmiendo y ya les surge ir al baño y ya no pueden salirse de ahí, híjole, no, pues son tardes de plano de martirio, ¿no? Bueno, claro. Vamos también te paso otro pregunta, otro comentario. Dice, tengo 52 años y desde hace varios años me vienen cayendo muy pesadas las verduras, me provocan gases, pesadez estomacal e incluso inflamación del estómago. Particularmente lo he notado con el consumo de lechuga, pepinos, chícharos, brócoli. Digamos que son el grupo de verduras verdes. ¿Tendría alguna respuesta para esto? Gracias, Jesús Ochoa. Gracias, Jesús. Sí, generalmente las verduras que tienen una cantidad mayor de fibra, las fibras se fermentan, ¿sí? Las fibras se fermentan y estas fibras provocan una mayor distensión. Y estas incluso forman estos gases y por lo tanto pues, van a perjudicar. Recomendación, hay que excluir todo este tipo de verduras que tienen esta gran cantidad. ¿No se puede complementar algo, gotitas de algo de limón o algo? No la realidad es que lo que puede complementar es que pueden ser cocidas. La cocción reduce, exactamente. Pues o quitar, por ejemplo, si yo ya sé que el brócoli, por ende, me inflama, hay que disminuirlo. Mejor no. Sí, mejor no. El pepino puede mejorar si le quitamos la semilla. Si quitamos la semilla, disminuye mucho la inflamación. Bien. ¿Sí? Pero generalmente estos alimentos están dentro de esa lista de alimentos que generan esta parte de inflamación por gases, por la fermentación. Entonces, sí o sí, si ya estoy teniendo este malestar constantemente, mejor hay que retirarlos y buscar opciones diferentes de verduras. Al fin de cuentas tenemos una gama grande. Mucho más, claro. Y pues bueno, por ejemplo, el nopal cocido, sí, aunque tiene gran cantidad de fibra, pero al momento de cocerlo va a mejorar. Oye, el chayote dicen que es muy bueno, ¿verdad? Y el chayote, sí, es que todas las verduras, realmente las recomendaciones de las guías alimentarias es consumir una gran variedad de alimentos, porque nos vamos a dar cuenta que en cuestión de vitaminas y minerales, todas tienen diferentes, ¿no? Y quizás después hablemos de los colores que identifican los nutrientes, ¿no? Pero podemos identificar que si yo llevo un plan de alimentación y generalmente solo como pepinos, ¿sí? Como verdura, quizás cubro el rubro de comer verdura, pero no estoy cubriendo la parte de complementar toda la gama de vitaminas que están en otras verduras o en otras frutas. Ese sería otro temazo también que luego lo aventamos. Bueno, dice, creo que es el mismo, dice, otra pregunta antes de preguntar sobre el tratamiento. ¿Qué tanto afecta a una persona con gastritis consumir papas fritas, con picante, cerveza, alcohol y refresco de forma regular? Sergio Rodríguez, 43 años. Definitivamente, Sergio, ¿cómo te va a afectar? Esa es la lista que se pretende evitar o que se da como no consumir. ¿Sí? Entonces, si tú tienes ya una complicación de gastritis, vamos a quitar alimentos secretagogos como alcohol, tabaco, café, cerveza o todo el tipo de destilados y grasas. Grasas, frituras, ¿sí? Oye, pero no puede ser, por ejemplo, bueno, una cosa especial el fin de semana o una cosa así, y no podemos diario, hablar de cantidades. Exacto, sí puede ser podemos moderado. hablar de cantidades, ¿sí? Si yo tengo la intención de consumir, papas fritas y me gustan, pues consumir una cantidad pequeña o buscar otros métodos de cocción. Quizás al horno, hoy en día están muy de moda las air fryer, ¿no? Las papas fritas por aire, ¿sí? O al horno. Buen punto. Sí, al horno. Claro. Y quizás cerveza, pues podemos consumir una, ¿sí? También
después de haber consumido alimentos, pero podemos no ser tan estrictos en esta manera y sí consumir cantidades muy pequeñas. Entonces, algo clave de aquí es identificar qué alimentos de plano no toleras, y eso sí los tienes que excluir, porque en el momento en que llegan provocan malestar. E identificar alimentos que tienen poca tolerancia para que sean paulatinos o ocasionales, y los alimentos que de plano van a integrar tu dieta. Creo que esos 3 puntos son claves en esta parte de ya sería la como la primera conclusión, como Exacto. ir segmentando, ¿no? Así es. Ok. Dice, bueno, considerando la falta de tiempo e incluso a veces dinero, para poder adquirir alimentos de mejor calidad para llevar a cabo una correcta alimentación o dieta, ¿qué tratamiento médico podría ayudarme para mejorar la digestión y reducir la gastritis? René Gómez. ¿Qué mejora la digestión? La digestión la va a mejorar en lo que ya comentábamos en tener horarios específicos de comida, consumir volúmenes pequeños de alimentos, repetidas ocasiones, o sea, espaciar, tener colaciones, de consumir de 2 a 3 colaciones y cantidades pequeñas de alimento. También va a ayudar bastante que escojamos alimentos reducidos en grasa. Si voy a consumir tipos de carnes, que sean carnes blancas, y que la preparación, en vez de ponerle bastantes pimientas o condimentos, sean algunas hierbas aromáticas, ¿sí? Y el tipo de cocción que va a ayudar es asado, a la plancha, al vapor, pueden ser caldos pero no grasosos, ¿sí? Entonces eso va a mejorar mucho. Y la parte clave aquí es consumir los alimentos de la manera más natural posible, ¿sí? Esto va a hacer que la digestión sea más efectiva, no tenga tanto trabajo nuestro estómago para sintetizar y desmenuzar ese alimento, ¿sí? Y va a ser una digestión correcta. Entonces, a eso le llamamos dieta blanda o de fácil digestión. Entonces, los alimentos que tengan el menor proceso posible, los condimentos menores posibles, para que sean en su presentación más natural, que es lo que nuestro cuerpo puede sintetizar de manera correcta sin esforzarse. Claro, ¿carne blanca te refieres a pollo? Pollo, pescado, sí, pollo, pescado, incluso el cerdo, pero a ciertas partes como el lomo, la pierna, que tienen poca grasa, y carnes rojas, magras, con poca grasa, como es bueno, ¿la rachera vacío? No, tiene un poco más de grasa. ¿Sí? La paloma es un corte que incluso es hacen? muy magro. Entonces, ¿cómo vamos a identificar una carne roja magra que no tiene estas vetas grandes, blancas de grasa? Las carnes en sus jugos, ¿no? Que se ve el tejido rojo. Ok. Las carnes en su jugo, se usa esa carne, creo, ¿no? Sí, y las carnes en su jugo, podríamos hacer una versión de carne en su jugo saludable o no irritante, disminuyendo o quitando el tocino, por ejemplo. Y colocando una carne magra y no colocando tantos condimentos. Ok, súper. Dice, creo que esto, acá está, bueno, más o menos similar a la del anterior. Dice, ¿qué tan seguido podemos comer lo que nos gusta? Papitas, hamburguesas, salitas, refrescos, cerveza, etcétera. Anónimo. Sí. ¿Qué tan seguido? ¿Qué tan seguido lo podemos realizar? Yo generalmente siempre recomiendo llevar una dieta cuidada. O sea, cuidada me refiero a evitar como estos tipos de irritantes de manera excesiva durante la semana, y quizás una vez el fin de semana, ¿sí? Darnos esa libertad. Sí. Entonces, creo que un buen hábito que podemos tener en nuestras vidas es cuidar nuestra alimentación de lunes a viernes, ser un poco más cuidadosos, y el fin de semana darnos un gusto. Un gustito. Un gusto. Fíjate que eso está bien, y de hecho lo he oído, inclusive en la parte médica, muchos médicos que eso les dicen para que no se cansen, decir, mira, pero ya el sábado date un día libre y come lo que se te antoje y todo. Quiero puntualizar el día libre, porque dicen día libre y echan a perder todo lo que hicieron. Sí, es cierto. Pero es consciente. Sí, claro. O sea, ser conscientes de, bueno, me voy a consumir unas papitas, unas alitas, ¿sí? Y no es lo mismo 1 a 5 el mismo día, ¿sí? Porque la reacción va a ser igual, va a haber digamos, aquí entra la moderación que decíamos, ¿no? Y a lo mejor la misma combinación, inclusive el tipo de botana, por ejemplo, que puede ser, pues se puede hacer ya diferente, no solo las bolsas de papas, sino agregarle otro tipo de botana, más bien, que puede ser... Combinarlos. ¿Cómo le llaman? Los palitos de jícama, sí, combinarlos con algo de fruta, verduras, etcétera, y darnos ese gusto. Ok, perfecto. Bueno, hemos visto también el cómo se come, pero hay un punto también que a mí se me hace muy interesante,
y es el por qué se come. Fíjate que a veces es de manera como intempestiva, como es un apapacho para mucha gente emocional, o que está nervioso, o el estrés y todo. Y el punto es comer. Ahora, ¿qué comer? Bueno, pues hay quien come dulce, a quien le gusta lo salado, etcétera, ¿no? Aquí el sentido es de, porque decías tú, cuando se come, que pues ya hablamos un poquito de lo del tiempo, pero el por qué se come, que no sea, y eso creo que es un problema de que decías antes de los padres, siempre hay como ese premio con comida a los niños, y ahí se empieza a desarrollar un hábito, ¿no? Claro. Indiscutiblemente la comida juega un papel importante en la convivencia social. ¿Sí? de los mexicanos y de todas las sociedades, incluso de nuestros antepasados, cómo recibían a los españoles con comida. De veras, ¿no? Sí. Entonces, la comida es una parte crucial en la convivencia. El premiar, el convivir, el festejar, ¿sí? Entonces, el alimento está relacionado con una sensación agradable. Claro. Entonces, el alimento está relacionado con las emociones. Y hay tipos de alimentos relacionados a las emociones, ¿sí? Fíjate que hay un dato importante, por ejemplo, ahora que hay tantos efectos del sueño, donde no estamos durmiendo bien, ¿sí? En donde nos desvelamos, estamos estresados, se ha comprobado que al momento de despertar, si nos desvelamos, vamos a tener mayor atracción por los alimentos altamente energéticos y que sensorialmente nos van a hacer una satisfacción agradable, como son azúcares, carbohidratos, grasas, ¿sí? Entonces desde ahí podemos identificar que la emoción va a estar ligada. Entonces cuando hay una depresión o nos sentimos tristes, incluso todos ligan en este tiempo que ya comenzamos afortunadamente de lluvias, el café con el pan o el chocolate también caliente a la lluvia, ¿no? Cierto. Y es esta cuestión emocional, que tenemos de recuerdo y que nos va a dar una satisfacción en nuestra cuestión sensorial del sabor y del recuerdo o el segregar endorfinas, serotonina, que nos va a poner contentos. ¿Sí? Entonces, indudablemente los alimentos estimulan nuestros sentidos, los alimentos segregan estas sustancias que activan y nos hacen sentir felicidad. Por lo tanto, ¿qué elegimos? Claro que yo voy a elegir el alimento que me va a hacer sentir una mayor satisfacción. Claro. Y es por eso que ¿cómo debemos de alimentarnos? Claro, debo de alimentar esa cuestión emocional, pero tenemos que tener cuidado, ¿sí? Y ser más conscientes de elegir nuestros alimentos de manera inteligente para nutrir mi cuerpo. Entonces, ¿cómo elegimos los alimentos? ¿Yo por qué como? ¿Por hambre emocional o por satisfacer una necesidad fisiológica? ¿Sí? Que naturalmente tendría que ser por satisfacer una necesidad fisiológica, ¿sí? Que es darle el abastecimiento de energía y nutrientes a mi cuerpo para que funcione. Pero no es así, nadie comemos por esa función. Eso nada más lo hacen las máquinas, los coches y los que se alimentan de energía. Nosotros incluimos emociones. Exacto. Entonces, las emociones van a fungir un papel importantísimo para ver qué elegimos. Y de ahí entendemos el por qué muchas veces no podemos despegarnos de ciertas conductas alimentarias. Sí, pues ahí está la clave de todo. Se nos fue el programa, Eli, hay que seguir la línea de la huella de lo que hoy hablamos. Claro que sí. Si te parece, para la próxima vez lo continuamos con esto. Lo aterrizamos. Y bueno, por último, yo nada más comentarles un comentario final, es que en el caso de los probióticos son muy benéficos. Ya hablaremos en algún momento dado de lo que es la microbiota, que es importantísima también, y de ahí se generan también muchas enfermedades, pero es también tema para otro programa, que también lo podemos mencionar. Pero el probiótico ayuda mucho a lo que es lo que le llaman comúnmente la flora intestinal, que al estar con un equilibrio mejora prácticamente todo el estado de salud de la persona. Eli, muchísimas gracias. Quedamos pendientes. Claro que sí. ¿Sale? Muchas gracias por la invitación y pues bueno, espero les haya quedado claro algo de este tema, y algo importante es cuidar nuestra alimentación, mantener un peso saludable y sobre todo ir a chequeo. Eso es bien importante. Bueno, pues muchísimas gracias, nos despedimos de ustedes, Ricardo Ursúa, como siempre al pendiente en redes, y que tengan una muy buena tarde. Gracias.